Hasta ahora nosotros hemos podido revisar la relación jurídica, ¿no? Que es una conceptualización importante dentro del derecho. Nosotros hemos visto que cuando hay relación jurídica, estamos ante la relación que pueda darse entre un sujeto activo y un sujeto pasivo. ¿Ve? Un sujeto activo que puede exigir al sujeto pasivo una determinada conducta o la entrega de un determinado bien o, bueno, ciertos derechos que puedan recaer sobre personas o sobre cosas. Entonces hemos analizado exhaustivamente, ¿no? Que no cualquier relación de la vida real puede ser considerada una relación jurídica. La relación, las relaciones de la vida cotidiana que las personas van teniendo se vuelven jurídicas o trascienden lo jurídico el momento en que son reconocidas por el ordenamiento jurídico, ¿no? El momento en que el ordenamiento jurídico establece consecuencias jurídicas para las mismas. Una de estas relaciones jurídicas y de las más importantes va a ser la responsabilidad, justamente, ¿no? Ustedes han podido revisar un textito llamado Nueva Teoría de la Responsabilidad y se va viendo cómo va modificándose a lo largo del tiempo las perspectivas de la responsabilidad, ¿no? Anteriormente, estimados estudiantes, durante el derecho romano al menos, se va regulando lo que es la responsabilidad, ¿no? Y tenemos la responsabilidad de Aquilia, que viene de la ley Aquilia, que implica simplemente, que implica la reparación de un daño generado por cualquier persona, ¿no? Y también vemos desde las 12 tablas ciertas regulaciones ante el daño que se pueda generar por los contratos, ¿no? Cuando uno incumple un contrato, también termina siendo responsable y debería reparar los daños que genere su incumplimiento. Entonces, va evolucionando a lo largo de la historia. Vamos a tener una clase dedicada al estudio de la evolución de la responsabilidad en general, ¿no? Las responsabilidades que más conocemos, es decir, en materia civil, digo, en el derecho en general, son la responsabilidad civil y la responsabilidad penal, ¿no? La responsabilidad penal que va a tener más una matiz de sanción, una matiz de reproche, mientras que la responsabilidad civil va a buscar la reparación de los daños que se hubiese generado a una persona, ¿no? Y bueno, ¿por qué hemos revisado entonces la relación jurídica? Porque cuando uno genera un daño, se genera una relación jurídica. Por ejemplo, si Rodrigo Torres está jugando fútbol, ¿no? Con Juan de Dios y, y bueno, genera una entrada sumamente brusca, de tal modo que lesiona la pierna de Juan de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente va a haberse suscitado un daño, ¿no? Un daño y Juan de Dios se vuelve sujeto activo. ¿Para qué? Para exigir a Rodrigo la reparación de ese daño, ¿no? Entonces, a partir del daño se generan relaciones jurídicas dentro de esas relaciones jurídicas está la responsabilidad. Pero, ¿qué es responsabilidad? Ese es un problema, ¿no? ¿Qué entendemos? ¿Qué debemos entender por responsabilidad? Y es un término sumamente complejo. Nosotros a lo largo de las clases que vamos a ir revisando, vamos a ver cómo diferentes autores le dan a la responsabilidad diferentes significados. Tenemos la perspectiva de Hans Kelsen, la perspectiva de Herbert Hart, tenemos una perspectiva que simplemente nos dirá la responsabilidad es una consecuencia jurídica. Entonces, hay diferentes formas. La responsabilidad no es un concepto simple dentro del derecho. La responsabilidad y el concepto de responsabilidad se utiliza en el lenguaje cotidiano constantemente, ¿no? Tenemos diferentes expresiones. Así, por ejemplo, se establece el Estado es responsable de nuestra situación económica, por ejemplo. Aquí se está estableciendo que el Estado tendría cierta incidencia para que nosotros tengamos ciertos problemas económicos.
Otra expresión nos dirá, por ejemplo, Pepito considera que su mujer fue responsable de su divorcio, ¿no? Y en esta se está reprochando moralmente a alguien, ¿no? Se está reprochando moralmente a una persona porque hubiese sido culpable, diríamos así, en términos simples, de la ruptura de una relación conyugal, ¿no? Fernando nos dice el tercer ejemplo establecido en nuestro material, fue condenado como responsable de un delito de homicidio. En esta tercera acepción, en esta tercera significación, nosotros podemos encontrar un significado de responsabilidad más jurídico, ¿no? Es decir, aquel que establece que una persona va a responder ante el ordenamiento jurídico por un acto que hubiese realizado. Entonces, hay diferentes perspectivas, ¿no? El Estado es responsable de nuestra situación económica, se refiere a una perspectiva de causa y efecto, ¿no? La responsabilidad podría ser considerada como una causa, ¿no? Es decir, como la consecuencia de un hecho que ha causado daño, por ejemplo. Entonces, la responsabilidad puede ser concebida como una relación de causa y efecto. Pepito considera que su mujer fue responsable de su divorcio. Entonces aquí vemos la responsabilidad como un concepto moral, ¿no? Es decir, como algo, como un reproche de lo bueno y lo malo. Y finalmente tenemos el ejemplo de Fernando fue condenado como responsable de un delito de homicidio. Aquí no estamos reprochando si es bueno, no estamos reprochando si es malo, simplemente estamos diciendo si alguien va a ser uno responsable por un acto que ha cometido, ¿no? En este caso, el acto de homicidio. Por más que sea bueno, por más que sea malo, porque puede haber matado a una persona con los fines más honrosos posibles, inclusive, pero al final fue responsable jurídicamente, ¿no? Entonces, lo que podemos evidenciar en estos ejemplos citados es que la responsabilidad puede implicar diferentes aspectos, ¿no? Tiene diferentes significados. El ejemplo entonces nos demuestra que una misma palabra tiene diferentes usos y significados. Los ámbitos en los que más se utiliza la terminología responsable son en el ámbito moral, en primer lugar, es decir, en aquel que se va a referir a las buenas y malas prácticas. Por ejemplo, cuando uno dice, me siento responsable por lo sucedido, ¿no? Cuando uno se siente triste por la consecuencia generada en su vida personal, ¿no? Me siento responsable por lo que ha sucedido, por haber lastimado a alguien, etcétera. Entonces estamos ahí ante una perspectiva moral. Pero la responsabilidad también termina siendo trascendente en el derecho, ¿no? Por ejemplo, el responsable del crimen fue condenado, ¿no? Entonces, es un aspecto que tenemos que tomar en consideración siempre, ¿no? La responsabilidad no va a tener siempre el significado de responder ante el ordenamiento jurídico. La responsabilidad tiene diferentes significados, pero aún así es un concepto sumamente importante y un concepto trascendental dentro del derecho. ¿Por qué? Porque si nosotros no consideramos el concepto de responsabilidad en derecho, nosotros no tendríamos aquel elemento por el cual el ordenamiento jurídico reacciona cuando el individuo infringe un precepto jurídico, ¿no? Entonces, mediante el concepto de responsabilidad, nosotros podemos atribuir a una persona las consecuencias jurídicas de sus actos, ¿no? Cuando esta persona ha visto o bueno, ha materializado la hipótesis de derecho, ¿no? Cuando nosotros revisamos la estructura de la norma jurídica, estimados estudiantes, esto sí deberían anotarlo, nosotros estamos ante dos elementos sumamente importantes, ¿no? Uno de ellos es el supuesto de hecho y el otro es la consecuencia jurídica, ¿no? En primer lugar, entonces, en la norma nosotros encontramos una descripción de aquellos actos que pudieran generar consecuencias jurídicas. Ese es el supuesto de hecho, ¿no? Aquel que matare a otra persona sobre seguro
y con saña, por ejemplo, ¿no? Es una descripción que la ley misma establece de los hechos y que pudiera darse en la vida real. Entonces tenemos un supuesto de hecho en el cual se establece esa descripción y tenemos una consecuencia jurídica, ¿no? Y la ley establecerá, por ejemplo, esta persona tendrá 30 años de cárcel sin derecho a indulto. O en materia civil, ¿no? Aquel que dañe a otra persona, aquel que genere un daño a otra persona con una conducta culposa, tiene que reparar el daño, ¿no? Su consecuencia es que tiene que reparar el daño y el supuesto de hecho es que genere un daño a otra persona. Entonces, la responsabilidad es ese concepto que nos permite que una reacción jurídica ante un individuo que incumple esos deberes establecidos por la norma jurídica, ¿no? Por eso es que la teoría de la responsabilidad termina siendo trascendente. Encontramos manifestaciones de responsabilidad jurídica en todas las áreas del derecho, ¿ya? Por eso es importante la teoría de la responsabilidad. En el derecho civil, en el derecho penal, administrativo, mercantil, en el derecho laboral, teniendo cada uno de estos sectores, cada una de estas ramas, sus peculiaridades, ¿no? Entonces, ustedes van a poder encontrar en el ordenamiento jurídico diferentes áreas del derecho en las cuales van a evidenciar la responsabilidad. Entonces, bueno, en el derecho civil nosotros vamos a encontrar la responsabilidad que busca la reparación de un daño que se hubiese generado, ¿no? En primer lugar. En materia penal, ustedes van a ver un reproche, es decir, un reproche moral, podría considerarse, o una reprimenda, diríamos así, contra alguien que ha cometido una conducta que es moralmente inaceptada, ¿no? Hay diferentes ramas del derecho, habíamos dicho, ¿no? Por ejemplo, en materia administrativa igual se establecerán, pues, ciertas consecuencias para empresas que generen daño ambiental, ¿no? Entonces, cada área del derecho va a tener su forma mediante la cual va a desarrollar la responsabilidad. Reitero, en materia civil se busca la reparación de los daños, ¿no? Si es que yo, por ejemplo, le he chocado el auto a Rodrigo, tendré que reparar ese daño en la vía civil, ¿no? En la vía civil lo que se busca es reparar, es decir, tampoco que se enriquezca, simplemente reparar y arreglar el daño, es decir, devolver las cosas al estado en el que se encontraban antes. En materia penal, ¿qué sucede en materia penal? En materia penal nosotros estamos ante un montón de conductas que son mal vistas por la sociedad, que tienen un disvalor, le llaman los teóricos, ¿no? Es decir, la sociedad repudia que una persona abuse sexualmente de un menor de edad. La sociedad repudia que una persona dé muerte a otra persona. La sociedad repudia que una persona usurpe la propiedad de otra persona. Entonces se van estableciendo diferentes delitos, ¿no? Se va estableciendo el delito de estafa, el delito de asesinato, y se establecen de manera clara y se establecen ciertas penas, es decir, ciertos reproches, ciertos castigos. En materia penal, la responsabilidad va a implicar un castigo. En materia civil, nosotros vamos a ver que la búsqueda de la responsabilidad civil no es un castigo, ¿ya? No es un castigo, sino es una actitud que debe desempeñar el agente del daño en búsqueda de reparar el daño, de arreglar el daño que hubiese generado, ¿no? Y así como les decía, van a encontrar en diferentes áreas del derecho responsabilidad también, ¿no? Que puede darse por parte del Estado, por ejemplo. Si nosotros nos vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ustedes han visto ya la materia de derechos humanos. Ustedes han visto que un Estado puede ser condenado y puede ser declarado responsable por violar derechos humanos, ¿no? Bolivia, por ejemplo, ha sido condenada por violación de derechos humanos en el caso Ibsen, en el caso Ticona Estrada, es decir, casos en los cuales ha desaparecido gente
en nuestro país durante las dictaduras, ¿no? También ha sido condenado por el caso Tineo Pacheco, ¿no? Cuando no ha cumplido con protocolos de migración y no ha colaborado a una familia, a la familia Tineo Pacheco, que quería ingresar al país, ¿no? Entonces, hay situaciones diferentes de responsabilidad que ustedes van a ver. Actualmente también en otros países se ha desarrollado, bueno, hace mucho tiempo ya, pero actualmente ya es normal en otros países ver que el Estado mismo es responsable por los daños que puede generar a los ciudadanos, ¿no? En Argentina se ha dado el caso, por ejemplo, de un señor que tenía una hermosa vista en su domicilio hacia la calle, ¿no? Es decir, tenía una hermosa vista y el Estado lo que ha hecho es construir una autopista, ¿no? El Estado construyó una autopista y ¿qué es lo que ha sucedido entonces? El señor ha dicho, bueno, le han quitado el valor a mi bien inmueble porque le han quitado esa vista tan linda que tenía y finalmente el Estado ha tenido que resarcir ese daño, ¿no? Reparar ese daño. En nuestro caso, nosotros teníamos, por ejemplo, el caso del teleférico, que era un caso paradigmático que podría haber establecido responsabilidad para el Estado en ciertos casos. Lamentablemente, no se ha desarrollado, pero todavía tenemos que desarrollar estos aspectos. ¿Por qué? Porque el Estado puede ser responsable. ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Cómo surge la responsabilidad del Estado? Surge con los arrets, ¿no? ¿Qué pasa si un automóvil que es del Estado nos atropella? ¿Quién tiene que ser responsable? ¿El chofer? ¿El Estado? O, bueno, ¿quién va a reparar ese daño, no? Entonces, de a poco las constituciones, bueno, no las constituciones, ¿no? Los sistemas de responsabilidad han llegado a establecer que el responsable tendría que ser el Estado y después el Estado ya le cobra a la gente del daño el monto de dinero que tenga que erogar, ¿no? Que tenga que pagar. Entonces, son conceptos sumamente importantes, ¿no? La responsabilidad es uno de los conceptos más importantes del derecho. No es el único. El derecho, estimados estudiantes, siempre les aclaraba yo a mis estudiantes de teoría de la responsabilidad, no solo van a hacer estas relaciones de sancionar o de reparar un daño, ¿no? El derecho obviamente puede materializarse en la vida real sin necesidad de acudir a estos conceptos de sanción, sin acudir al concepto de reparación del daño. ¿Por qué? Porque día a día, por ejemplo, nosotros celebramos una compra-venta, ¿no? Vamos a la tienda, compramos un refresco y estamos celebrando un contrato de compra-venta, pero no hay ahí necesidad de reparar el daño, no hay ahí la necesidad de castigar a nadie. Entonces, las relaciones del derecho van a ser muy amplias y muy diversas, ¿no? O, por ejemplo, el momento que tenemos que pagar impuestos. Esa no es una sanción, esa no es una multa, esa no es responsabilidad como tal. Simplemente estamos ante la obligación de una persona que debe pagar los impuestos conforme a sus ingresos y conforme a los deberes constitucionales establecidos, ¿no? Por nuestra Constitución Política del Estado. La responsabilidad, entonces, no es el concepto, un concepto que abarque todo el derecho. Sí es un concepto muy importante, evidentemente, pero no es un concepto que lo abarque todo, ¿no? No es el único concepto que abarque el derecho. El derecho no solo es responsabilidad, sino también muy variadas relaciones jurídicas y muy diversas, ¿no? Entonces, eso a tomar a consideración, estimados estudiantes. Nosotros vamos a estudiar en teoría de la responsabilidad qué implica esta relación de responsabilidad. ¿Qué pasa si uno hace daño a otro? Y, pero, reitero, eso no es todo lo que va a suceder en el derecho, ¿no? El derecho es mucho más amplio. La responsabilidad en el derecho positivo, ¿no? El concepto que nos brinda la Real Academia de la Lengua Española es insuficiente para el derecho respecto a la responsabilidad, porque el ámbito de aplicación de este concepto es muy amplio, como habíamos manifestado. Resulta entonces que estamos ante un término vago y ambiguo. Nosotros vamos a ver y vamos a estudiar, como ya les he adelantado, algunos autores y qué es lo que nos dicen que es la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad no es tan fácil como decir, bueno, la responsabilidad implica la respuesta de la ley ante el daño que se genere. No, es mucho más complejo y está compuesto por varios conceptos que nosotros vamos a revisar, ¿no? Va a estar compuesto por una conducta antijurídica y dañosa,
va a estar compuesto por factores de atribución, va a estar compuesto por el daño y por el nexo causal, ¿no? Es decir, eso vamos a analizar. ¿Cómo determinamos que una persona es responsable por un hecho dañoso que hubiese generado? Y la responsabilidad, entonces, está compuesta por varios elementos. Es decir, no es un concepto que pueda definirse en unas cuantas palabras, ¿no? Requiere de conceptos que necesariamente tenemos que desarrollar para comprenderlos. Pero por ahora, eh, tenemos que revisar qué tipos de sistemas hay de responsabilidad, ¿no? Y los sistemas más conocidos de responsabilidad son la responsabilidad sancionadora o penal, la responsabilidad civil subjetiva y la responsabilidad civil objetiva, ¿no? Comprender estos sistemas nos va a ayudar a acercarnos más a la comprensión de lo que es la responsabilidad en general. La responsabilidad penal o sancionadora está es más cercana a la responsabilidad moral, ¿no? De lo bueno y lo malo. Algunos de ustedes, cuando empiezan la carrera de derecho, piensan, ¿no? Que el derecho siempre va a juzgar lo malo, pero uno después va analizando y va revisando cómo el legislador muchas veces va estableciendo que sea legal algo aberrante, ¿no? Para la sociedad, algo que puede ser considerado malo inclusive para la sociedad. Entonces, no siempre es así, pero hay áreas del derecho, estimados estudiantes, que sí están un poco más relacionadas con lo bueno y lo malo. Dentro de estas está la responsabilidad penal o sancionadora, perdón. Ya que refuerza normas que prescriben o prohíben modelos de conducta, ¿no? En la responsabilidad penal o sancionadora, entonces vamos a estar ante normas que nos establecen cómo debe obrar una determinada persona ante la sociedad. Por eso es que cuando ustedes revisan el Código Penal, ahí se establecen penas ¿para qué? Para el asesinato, para la estafa, para el peculado, para la malversación de los fondos, para la sedición. Hay ciertas conductas que son mal vistas por la sociedad, que tienen una mala valoración por la sociedad. Y esas conductas se establecen en códigos penales, pero también en normas que establecen sanciones. Seguro ustedes han trabajado en instituciones públicas, ¿no? Alguna vez, y en las instituciones públicas hay ciertos códigos con faltas, ¿no, Rodrigo? Tú has debido ver seguramente cuando has entrado faltas graves, faltas leves, faltas levísimas o faltas graves, leves y gravísimas. Hay, ¿no? Ciertas divisiones y ahí se establece, por ejemplo, no cometer actos inmorales en el establecimiento, por ejemplo, ¿no? Si no, obviamente te destituyen. Entonces, dentro de la responsabilidad penal, nosotros vamos a estar ante un catálogo de ciertas conductas que son prohibidas y que se refuerzan con una sanción, ¿no? Que se refuerzan con una multa, podría ser, se puede descontar haberes, se puede establecer suspensiones de trabajo y en materia penal, al menos en el peor de los casos, en materia penal, puede darse la privación de la libertad, ¿no? A eso se refiere esta responsabilidad penal o sancionadora. Va a implicar la realización, entonces, de un juicio de valor negativo sobre una conducta, por lo que implica reproche, ¿no? Si es que uno comete actos de corrupción en una institución pública, va a tener, pues, ciertas consecuencias jurídicas que van a buscar el reproche, van a buscar un castigo más allá de buscar la reparación del daño, ¿no? Entonces nosotros estamos ante un sistema de responsabilidad penal cuando se establece ese reproche, cuando se establece ese castigo. Se va a sustentar necesariamente en la culpabilidad, ya que para poder imputar a la responsabilidad del sujeto, se tiene que admitir su capacidad de libre decisión. ¿A qué nos referimos? Mínimamente tiene que ser reprochable esa conducta al sujeto, es decir, el sujeto tiene que haber tenido una intención mínima que al menos haya sido realizada, tiene que haber realizado la conducta mínimamente bajo, ¿cómo diríamos? Bajo negligencia, bajo imprudencia, o obviamente con dolo, es decir, con la intención de hacer el daño, ¿no?
¿Para qué? Para que sea reprochable. Porque si no lo hace con esa imprudencia, con esa negligencia o con esa intención de hacer el daño, entonces obviamente no se le puede reprochar al sujeto. Por eso es que en materia penal todos los delitos, o la gran mayoría de los delitos, son dolosos. ¿Qué significa esto? Que si el agente del daño no lo ha hecho con la intención de hacer el daño, de consumar el delito, entonces no es responsable. De igual manera, ¿no? Cuando alguien comete alguna falta en su trabajo, también, ¿no? Si es que lo ha hecho sin la intención, sin imprudencia, sin negligencia, incluso ha puesto el mayor de los empeños, pero aún así ha generado el daño, entonces no será responsable. Este es un mecanismo importante a tomar en consideración. Obviamente ustedes lo van a desarrollar y lo van a estudiar de manera más profunda cuando revisen la asignatura de derecho penal, ¿no? Cuando vean ustedes la materia de derecho penal, van a ver que, bueno, una persona no puede ser, no se le puede reprochar a una persona la comisión de un delito que ha sido realizado sin intención, exceptuando, obviamente, el caso del delito culposo, ¿no? Cuando el delito dice homicidio culposo, por ejemplo, ¿no? Sí se podría condenar a alguien por imprudencia, pero tiene que especificarlo la ley. Entonces, los sistemas de responsabilidad penal requieren mínimamente esa negligencia, esa imprudencia, esa impericia para declarar que la persona es responsable penalmente o bueno, para que se le pueda sancionar, ¿no? La idea del reproche jurídico ayuda a comprender la función de prevención que tienen las penas, ¿no? Entonces, estas penas, estableciendo la posibilidad de la privación de libertad, la posibilidad de privar el goce de haberes, es decir, el goce del salario o implicar suspensiones, tienen también una función preventiva, ¿no? Para algunos teóricos. Algunos teóricos nos van a decir, bueno, ya que se establecen estas penas, también pues hay cierta presión psicológica para los destinatarios de la norma jurídica y para que estos obviamente cumplan con esas normas de conducta, ¿no? Entonces, de esta manera hemos completado la responsabilidad, el primer sistema de responsabilidad, ¿no? El sistema de responsabilidad penal o sancionadora. En este vamos a estar entonces ante un reproche. Se va a reprochar moralmente a la persona por el acto que ha cometido. Está más relacionado con la moral que otros. Pero tenemos también la responsabilidad civil subjetiva. Surge esta ante un acto antijurídico que va a causar daño a una persona. Pero al generarse este daño, entonces tiene que repararse el mismo. Es subjetiva debido a que el criterio de imputación que utiliza es la culpabilidad del autor. Hay una regla en nuestro código que proviene del neminem laedere o también llamado alterum non laedere, que significa no hacer daño al otro, ¿no? Es una regla genérica, no hagas daño al otro. Y si le haces daño a otra persona, tienes que reparar ese daño, ¿no? Es subjetiva debido a que el criterio de imputación que utiliza es la culpabilidad del autor. Cuando hablamos de responsabilidad civil subjetiva, tiene que haber imprudencia, tiene que haber mínimamente imprudencia o, bueno, la intención de hacer el daño. Por eso es que es subjetiva, ¿no? Porque se realiza un análisis del sujeto y de la intencionalidad del sujeto al momento de hacer el daño. Si el sujeto no hubiese incurrido en culpa o no hubiese incurrido en dolo, es decir, no hubiese incurrido en esa imprudencia, en esa impericia, entonces no será responsable para reparar el daño. Se ha ido objetivizando debido a las inversiones de la prueba, presunciones en contrario y elevación de estándares de diligencia, nos dice el material. ¿A qué se refiere esto? Que de a poco hay ciertas conductas de la vida real que bueno, ya no van a requerir que se vaya a probar
la culpa y el dolo. Entonces, se van objetivizando. Es decir, ¿a qué se refiere? Lo que nos interesa es lo objetivo, la conducta. Ya no nos va a interesar mucho la intención de hacer el daño, sino nos va a interesar el acto dañoso mismo. Y si una persona genera daño a otra, entonces tiene que reparar el daño, ¿no? Pero todavía en nuestro Código Civil nosotros tenemos esta responsabilidad civil subjetiva y la vamos a ir estudiando, por lo cual les pido que vayamos tomando atención a medida que vayamos avanzando y siempre que se generen dudas, ustedes vayan realizando las observaciones pertinentes. El presupuesto de partida de la responsabilidad civil subjetiva es la infracción de una norma, sea esta contractual o deber genérico neminem laedere, ¿no? No hacer daño al otro. Si una persona genera daño a otra, entonces tiene que reparar ese daño. Habíamos dado el ejemplo, ¿no? Jugando fútbol. Y esto es bien genérico, es decir, no es que el código nos va a dar, como en la responsabilidad penal, un catálogo de varias actividades. Simplemente es una regla genérica que nos dice, aquel que causare daño a otro con su conducta culposa debe reparar el daño. ¿Qué significa? Que las más diversas situaciones de la vida real pueden formar parte de la responsabilidad civil subjetiva, ¿ya? Si es que yo estoy caminando, por ejemplo, alguien me empuja y me lastimo la rodilla, ya estaremos, pues, ante un caso de responsabilidad civil que puede entrar dentro de la responsabilidad civil subjetiva, ¿no? Entonces, son aspectos importantes. Había un caso muy interesante que analizaba yo, por ejemplo, con mis estudiantes, ¿no? Una persona choca su auto con otra y esta, al ir al hospital, lamentablemente, bueno, en la transfusión de sangre se le contagia una enfermedad que era el SIDA, ¿no? Es decir, se chocan dos personas, una de ellas sale herida, va al hospital y en el hospital, al momento de realizarse las transfusiones de sangre, le contagian el SIDA a esta persona. Entonces, ¿quién es responsable de este acto? ¿Quién debe reparar ese daño? ¿El hospital? ¿Hasta dónde es responsable una persona? Entonces, ese tipo de análisis es el que nosotros tenemos que realizar en esta asignatura de teoría de la responsabilidad, ¿ya? Obviamente también vamos a ver algo de la responsabilidad penal, tal cual ustedes han visto en los trabajos que estamos revisando, pero nosotros vamos a hacer análisis desde conceptos, ¿no? Desde la causalidad, desde la ruptura del nexo causal, desde el hecho dañoso mismo, desde la culpa. Entonces, esto a tomar en consideración, ¿no? En la responsabilidad civil objetiva, en este sistema de responsabilidad, se requiere que una persona sea culpable, ¿no? Para que sea responsable. Es decir, que mínimamente haya sido imprudente, ¿no? Es decir, si estamos hablando de un conductor de un automóvil, que mínimamente haya desviado la mirada un rato para entretenerse y haya chocado, ¿no? Entonces ahí sí estaríamos ante un caso de imprudencia o de culpa. El reproche se manifiesta en la imposición del deber de indemnizar el daño, exigiendo la culpabilidad como consecuencia de la agencia moral del individuo, ¿no? Entonces, hay una imposición para indemnizar el daño, pero para indemnizar el daño es requisito que alguien lo haya hecho con culpa, es decir, eh, con imprudencia, con negligencia, y esto es lo que va a permitir que esta persona se haga responsable. Pero el derecho de a poco ha ido evolucionando más y más, ¿no? Y se va generando una responsabilidad que ya no requiere de la culpa de la gente, ¿no? Que requiere simplemente que la agente del daño cumpla con ciertas actividades de riesgo para poder cumplir con el resarcimiento del daño. Nos referimos entonces a la responsabilidad civil objetiva. En este sistema de responsabilidad ya no interesa la culpabilidad como criterio de imputación, es decir, como un criterio para que alguien pueda responder por el daño generado. Se va a caracterizar por imponerse en actividades que benefician a la sociedad, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo soy patrón de una persona y esta persona ha hecho daño
a alguien, entonces yo como patrón, ya que me beneficio de esa persona, tengo que reparar ese daño, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 3 automóviles y, bueno, los choferes van y uno de ellos choca. Entonces yo soy responsable por ser dueño del automóvil, por beneficiarme de esto. En la responsabilidad penal, digo, civil objetiva, nosotros entonces ya vamos a ver situaciones por las cuales una persona es responsable por el riesgo mismo de su actividad y ya no por la culpa, es decir, ya no por su intención, sino porque la actividad que desarrolla es riesgosa y a su vez obviamente le genera beneficio. Un ejemplo que se menciona en los textos de teoría de la responsabilidad es, por ejemplo, el del dueño de una gasolinera. El dueño de una gasolinera que posteriormente ve que la misma explota y va a tener que reparar nomás los daños a las personas que hubiese generado daño. ¿Por qué? Porque el solo hecho de administrar una gasolinera ya genera cierto riesgo y ya implica que ante un accidente o un eventual daño, el propietario del mismo, de este negocio, tendría que cumplir con la reparación del daño, ¿no? Exceptuando, claro, si es que se rompe la línea de causalidad, ¿no? Es decir, si la persona estaba a 3 cuadras, no puede venir a decir que por la explosión de la gasolinera se le ha generado un daño. Tiene que haber un vínculo causal en los hechos. En segundo lugar, como característica de la responsabilidad civil objetiva, está la facilidad de comprobación, ¿no? Ya que solo se va a requerir una relación de causalidad entre el acto y el daño. El acto tiene que causar el daño y entonces se va a revisar que los criterios de imputación objetiva. El más conocido y el más importante, al menos establecido en nuestro Código Civil, es el riesgo. Es decir, las personas que desempeñan una actividad de riesgo van a hacerse responsables por el daño que genere su actividad de riesgo, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo mi empresa de cereales, y bueno, en los cereales pongo ciertos premios para niños y un niño ingiere uno de esos premios, generándose daño en él, eso ya es un riesgo mismo de la actividad, por lo cual se tiene que reparar más allá de que no haya habido intención, más allá de que hubiese habido la intención de hacer daño o no, ¿no? Entonces, en la responsabilidad civil objetiva, lo que importa es el riesgo. El riesgo es lo que va a determinar el riesgo o el beneficio de la persona que ejerce la actividad, va a determinar que la misma se haga responsable por los daños que se generen. Impone la obligación de reparar los daños en actividades que son lícitas, es decir, no tienes que, para reparar daños en la responsabilidad civil objetiva, no es necesario que estés ante una actividad ilícita. Entonces, y no importa quién sea el agente, ¿no? No importa si es que lo has hecho con intención o no. Si es que tu actividad era de riesgo, tú debes reparar el daño. Entonces, hemos podido distinguir 3 sistemas diferentes, ¿no? Un sistema de responsabilidad penal en el cual se establecen ciertos castigos, ciertos reproches morales. Un sistema de responsabilidad civil o subjetiva, en el que se requiere que mínimamente haya imprudencia o negligencia del agente del daño. Si no hay negligencia, si no hay imprudencia, no hay reparación del daño. Y finalmente, un sistema de responsabilidad civil objetiva. En este, los criterios para que una persona sea responsable ya no son su voluntad, es decir, ya no importa el sujeto y su voluntad. Lo que va a importar es la actividad riesgosa misma que ha generado el daño, ¿no? De esta manera, entonces, hemos terminado esta primera clase en la que hemos podido estudiar los sistemas de responsabilidad. Tenemos que conocerlos necesariamente y conocer las diferencias entre estos para saber cuándo uno es responsable penalmente, cuándo uno puede ser responsable subjetivamente u objetivamente, ¿no? Puede suceder, por ejemplo, que alguien no sea responsable subjetivamente, pero que el daño se hubiese generado en mérito a una actividad de riesgo. Entonces, sí puede ser responsable bajo un sistema de responsabilidad objetiva y no así bajo el sistema de responsabilidad subjetiva. O puede ser responsable,
penalmente, y después de haberse establecido esto, también se puede establecer su responsabilidad civil subjetiva para que repare el daño, ¿no? Después de haber cometido un delito, por ejemplo. Entonces, nada impide que puedan concurrir dos de estos sistemas en una misma actividad, en la atribución, ¿no?, de la responsabilidad dentro de un caso concreto.